Y si has estado buscando señales espectaculares del Espíritu Santo, mientras Él ya está obrando en ti de maneras que nunca notaste. Hay 10 señales silenciosas que revelan su presencia, y la mayoría las pasa por alto. ¿Las reconoces en tu vida? Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen en la quietud de sus corazones, pero pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Es una pregunta sincera, nacida no de la duda, sino del anhelo profundo de certeza. ¿Cómo puedo realmente saber que el Espíritu Santo habita en mí? No es una pregunta trivial, queridos hermanos. Es quizás una de las interrogantes más importantes que un hijo de Dios puede plantearse. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces somos templos del Dios viviente. Pero si no está presente, entonces nuestra fe puede ser apenas una cáscara vacía, una religiosidad sin vida, una apariencia sin sustancia. El gran predicador Charles Spurgeon solía decir que la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente no es algo vago o místico, sino real y evidente. Spurgeon enseñaba que así como el fruto en un árbol revela la naturaleza del árbol mismo, las señales del Espíritu en nuestra vida revelan su presencia genuina. No hablaba de emociones pasajeras ni de experiencias espectaculares, sino de transformaciones profundas y duraderas que solo el poder de Dios puede producir. Hoy quiero compartir contigo 10 señales que revelan la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No son señales que todos notan, porque muchos buscan manifestaciones externas y ruidosas, cuando en realidad el Espíritu trabaja frecuentemente en lo profundo, en lo íntimo, en esos lugares secretos del corazón que solo Dios puede alcanzar. La primera señal es una convicción profunda de pecado que no te destruye, sino que te conduce al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, Él ilumina tu conciencia de una manera muy particular. No es la voz acusadora del enemigo que te llena de vergüenza paralizante. No es esa culpa tóxica que te hace sentir indigno del amor de Dios. Es algo diferente, algo transformador. Es una convicción santa que te muestra tu pecado con claridad, pero al mismo tiempo te señala el camino hacia la cruz. El Espíritu no te condena, te convence. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Esta convicción no te aleja de Dios, te acerca a Él con humildad y confianza en su misericordia. Piensa en esto por un momento. Cuando pecas y el Espíritu te convence, ¿cuál es tu reacción inmediata? Si el Espíritu mora en ti, no huyes de Dios avergonzado, sino que corres hacia Él arrepentido. No te escondes como Adán en el jardín, sino que como el hijo pródigo, regresas a los brazos del Padre. Esa es la obra inconfundible del Espíritu Santo. La segunda señal es un hambre constante por la palabra de Dios. No me refiero a leer la Biblia por obligación religiosa o por cumplir con un ritual diario. Hablo de un deseo genuino, un apetito espiritual que te impulsa a buscar en las Escrituras el alimento que tu alma necesita. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, la Biblia deja de ser un libro más y se convierte en tu manual de vida, tu consuelo en la aflicción, tu guía en la confusión, tu fortaleza en la debilidad. Las palabras que antes parecían antiguas y distantes, ahora cobran vida y hablan directamente a tu situación presente. El salmista expresó esta realidad en el Salmo 119, versículo 103. «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Este no es un sentimiento que puedes fabricar por ti mismo. Es el resultado de la obra del Espíritu que abre tus ojos espirituales para ver las maravillas de la ley de Dios. Hay días en que tu lectura de la palabra será como beber de un manantial en el desierto. Otras veces será como recibir exactamente la palabra que necesitabas en el momento preciso. Y en ocasiones, incluso cuando no sientes nada extraordinario, perseveras en la lectura porque sabes que allí está el alimento que tu espíritu necesita. Todo esto es evidencia del Espíritu obrando en ti. La tercera señal es la capacidad sobrenatural de amar a quienes te han herido. Déjame ser claro, esto no es algo que surge de la fuerza de voluntad humana, no es simplemente decidir ser amable con tus enemigos o fingir que el daño que te hicieron no importa.
Es algo mucho más profundo y genuino. Es ese momento en que alguien te traiciona, te calumnia o te causa un dolor real, y en medio de tu corazón herido, descubres que puedes orar sinceramente por esa persona. No oras pidiendo venganza disfrazada de justicia, sino genuinamente intercedes por su bienestar, por su salvación, por su restauración. Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 5, «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es producido por ti, es derramado en ti. Es un amor que trasciende tus emociones naturales, tus heridas legítimas y tu deseo humano de justicia inmediata. Cuando descubres que puedes perdonar lo imperdonable, amar lo que parece no amable y bendecir a quienes te maldicen, esa es una señal clara e inequívoca de que el Espíritu de Dios habita en ti, porque solo Él puede producir ese tipo de amor sobrenatural en un corazón humano. La cuarta señal es una paz inexplicable en medio de las tormentas de la vida. No hablo de la ausencia de problemas o de una vida libre de dificultades. El Espíritu Santo no te promete un camino fácil, pero sí te promete su compañía en el camino difícil. Esta paz es diferente a la tranquilidad que el mundo ofrece. El mundo dice, ten paz cuando todo esté bajo control. El Espíritu dice, tendrás paz incluso cuando nada parezca estar bajo control. Es la paz que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Has pasado por momentos en los que, según toda lógica humana, deberías estar desesperado, ansioso o completamente abrumado. Quizás enfrentaste una enfermedad grave, una pérdida dolorosa, una crisis financiera devastadora, y en medio de esa tormenta, experimentaste una calma interior que ni tú mismo podías explicar. Eso no fue casualidad ni fortaleza personal. Fue el Espíritu Santo sosteniendo tu corazón. Si quieres profundizar en tu intimidad con Dios y experimentar más de su presencia en tu vida diaria, te invito a descargar nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te guiará en un viaje transformador de restauración espiritual. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe y acercarte más al corazón de Dios. La quinta señal es un deseo creciente de santidad que no nace de la obligación religiosa, sino del amor. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, algo cambia en tu relación con el pecado. No es que ya no sientas tentaciones, porque las sentirás mientras vivas en este cuerpo mortal, pero tu actitud hacia el pecado se transforma radicalmente. Antes, quizás podías jugar con el pecado, coquetear con la tentación, acercarte peligrosamente al límite sin cruzarlo. Pero cuando el Espíritu mora en ti, esas cosas que antes te parecían atractivas comienzan a perder su brillo. No porque alguien te esté vigilando o porque temas un castigo, sino porque has probado algo mejor, algo infinitamente más satisfactorio. Es como cuando un niño descubre su comida favorita. Ya no tienes que obligarlo a comerla. Él la busca con entusiasmo. Así es con la santidad cuando el Espíritu trabaja en ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 nos dice, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad deja de ser una carga pesada y se convierte en un deleite. Comienzas a apartarte del pecado no porque estés tratando de ganarte el favor de Dios, sino porque ya lo tienes. Te alejas de lo que contamina tu alma, porque amas la pureza que el Espíritu produce en ti. Esta es una transformación que solo Dios puede hacer. Ahora bien, esto no significa que seas perfecto o que nunca caigas. Significa que cuando caes, te levantas. Cuando tropiezas, no te quedas tendido en el suelo justificando tu caída. El Espíritu te impulsa a levantarte, sacudirte el polvo, arrepentirte genuinamente y seguir adelante. Esa perseverancia en la búsqueda de la santidad
Es evidencia clara de su presencia. La sexta señal es la sensibilidad a la voz de Dios en tu conciencia. No me refiero a escuchar voces audibles o tener visiones espectaculares. Hablo de esa voz interior que te guía, te advierte, te corrige y te consuela. Es la voz del buen pastor que sus ovejas conocen y siguen. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». El Espíritu Santo es quien te permite escuchar esa voz en medio del ruido del mundo. Has experimentado esos momentos en que estás a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti te detiene. No es miedo irracional ni superstición. Es una impresión clara, una inquietud espiritual que te dice, no vayas por ese camino. O quizás es lo contrario, un impulso santo que te anima a dar un paso de fe que humanamente no tiene sentido. Esta sensibilidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Es como aprender a reconocer la voz de alguien que amas. Al principio, quizás confundes esa voz con tus propios pensamientos o con las sugerencias del enemigo. Pero con el tiempo, a medida que creces en intimidad con Dios, aprendes a discernir esa voz única del Espíritu que te guía a toda verdad. Y cuando escuchas esa voz y obedeces, descubres que Dios te estaba protegiendo de un peligro que no podías ver, o te estaba guiando hacia una bendición que no imaginabas. Esa sensibilidad y esa obediencia son señales preciosas de que el Espíritu está obrando activamente en tu vida. La séptima señal es el fruto del Espíritu manifestándose gradualmente en tu carácter. Pablo nos da una lista específica de este fruto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nota algo importante. Pablo dice, el fruto, no los frutos. Es un solo fruto con múltiples características, como una naranja que tiene diferentes gajos, pero es una sola fruta. Esto significa que el Espíritu no produce solo una o dos de estas cualidades en ti, sino que trabaja para desarrollar todas ellas en tu vida. Ahora bien, este fruto no aparece completamente maduro de la noche a la mañana. Es un proceso, un crecimiento gradual. Quizás hoy eres un poco más paciente que el año pasado. Tal vez ahora puedes controlar tu temperamento en situaciones que antes te habrían hecho explotar. Posiblemente has notado que eres más bondadoso, más considerado con los demás. Estos cambios no son producto de tu esfuerzo por mejorar tu personalidad. Son el resultado natural de la vida del Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Tú no produces el fruto esforzándote, lo produces permaneciendo conectado a la vid verdadera, que es Cristo. Si miras hacia atrás, y puedes ver cómo has cambiado en tu manera de reaccionar, de pensar, de sentir, de relacionarte con otros. Eso es evidencia del Espíritu trabajando en ti. No te compares con otros creyentes que parecen más maduros. Compárate con quien eras antes y agradece a Dios por cada área donde Él te está transformando. La octava señal es una convicción firme en las verdades fundamentales de la fe, especialmente en la persona y obra de Jesucristo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, leemos, «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús, siempre apunta hacia Él, siempre exalta su nombre, siempre magnifica su obra redentora. Si el Espíritu mora en ti, tendrás una certeza inquebrantable sobre quién es Jesús, no solo un buen maestro, no solo un profeta inspirado, sino el Hijo de Dios encarnado, el Salvador del mundo, el único camino al Padre. Esta convicción no se basa en argumentos intelectuales, aunque la razón tiene su lugar. Es una certeza que va más allá de la lógica humana. Es un conocimiento profundo, arraigado en tu espíritu, que te permite decir con Pedro, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús responde igual que le respondió a Pedro,
Esta revelación no te vino de carne ni sangre, sino del Padre Celestial a través de su Espíritu. Cuando el mundo te cuestione, cuando los escépticos se burlen, cuando las dudas asalten tu mente, esta convicción plantada por el Espíritu te mantendrá firme. Podrás no tener respuesta para cada pregunta filosófica, pero sabrás en quién has creído. Esa certeza es un regalo invaluable del Espíritu Santo. Además, el Espíritu te da claridad sobre otras verdades esenciales: la inspiración de las Escrituras, la realidad del pecado y la necesidad de redención, la promesa de la vida eterna, la segunda venida de Cristo. Estas verdades no son meras doctrinas que memorizas, son realidades vivas que moldean tu manera de ver el mundo y vivir tu vida. La novena señal es un deseo genuino de servir a otros sin buscar reconocimiento o recompensa terrenal. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, Él transforma tu motivación para el servicio. Ya no sirves para ser visto, para ganar aplausos, para construir tu propia reputación o para sentirte espiritualmente superior. El servicio que nace del Espíritu es humilde, discreto y muchas veces invisible a los ojos humanos. Es ese impulso que te lleva a ayudar a alguien cuando nadie más está mirando. Es esa generosidad que ejerces sin esperar nada a cambio. Es ese tiempo que inviertes en interceder por otros en la privacidad de tu habitación, donde solo Dios te ve. Jesús nos enseñó este principio en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Espíritu Santo te capacita para vivir esta realidad, para encontrar tu satisfacción no en el aplauso humano, sino en la aprobación divina. ¿Has notado cómo algunas personas sirven con una actitud que busca constantemente validación? Necesitan que todos sepan lo que hacen, cuánto dan, cuánto se sacrifican, pero cuando el Espíritu obra en ti, descubres un gozo profundo en el servicio anónimo. Puedes dar sin que nadie lo sepa. Puedes ayudar sin que te agradezcan. Puedes invertir tu vida en otros sin necesidad de reconocimiento público. Esto no significa que seas indiferente al aprecio genuino de otros. Eres humano y es natural sentirte alentado cuando alguien valora tu esfuerzo, pero no dependes de ese reconocimiento. Tu motivación principal no es la gratitud humana, sino el amor de Cristo que te impulsa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe. Además, el Espíritu te da sabiduría para saber cómo servir efectivamente. No se trata de hacer muchas cosas o estar en todos los ministerios de la iglesia hasta el agotamiento. Se trata de discernir dónde Dios te ha llamado a servir específicamente, cuáles son los dones que Él te ha dado y cómo puedes usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión de su reino. El servicio guiado por el Espíritu no te deja vacío ni resentido. Aunque puedes ser físicamente cansado, es espiritualmente renovador. Descubres que en el acto de dar, recibes. En el acto de servir, eres fortalecido. En el acto de bendecir a otros, tú mismo eres bendecido. Esta paradoja del reino solo es posible cuando el Espíritu Santo está obrando a través de ti. La décima señal, y quizás la más personal de todas, es una comunión íntima con Dios en la oración. No hablo de recitar oraciones memorizadas o cumplir con un deber religioso. Hablo de esa comunicación profunda, sincera y constante con tu Padre Celestial que se convierte en el aliento de tu alma. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo. Ya no es solo tú hablando hacia el vacío, esperando ser escuchado. Es una conversación real con un Dios vivo que te responde, te guía, te consuela y te fortalece. El Espíritu mismo intercede por ti con gemidos indecibles, como nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 26. Este versículo es profundamente consolador. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en tu vida cuando el dolor es tan profundo que no encuentras palabras para orar. El sufrimiento te deja mudo. La confusión paraliza tu capacidad de articular tus necesidades.
En esos momentos, el Espíritu Santo que habita en ti toma tus gemidos inarticulados, tu dolor sin palabras, tu confusión silenciosa, y los traduce en una intercesión perfecta delante del trono de Dios. Él conoce la mente de Dios y conoce las profundidades de tu corazón. Él conecta ambas realidades en una oración que trasciende el lenguaje humano. Pero la obra del Espíritu en tu vida de oración no se limita a los momentos de crisis. También transforma tu oración cotidiana. Descubres que puedes hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier cosa. La oración deja de ser un evento formal reservado para ciertos horarios y se convierte en una conversación continua que fluye a lo largo de tu día. Estás lavando los platos y tu corazón se eleva en adoración. Estás conduciendo tu auto y te encuentras intercediendo por un ser querido. Estás en medio de una decisión difícil y naturalmente buscas la dirección de Dios. Esta comunión constante no es algo que fuerzas, es algo que fluye naturalmente cuando el Espíritu vive en ti. Y aquí está algo hermoso. El Espíritu Santo también te enseña a escuchar en la oración. Muchos creyentes hablan mucho en la oración, pero escuchan poco. El Espíritu te da la gracia de aquietarte, de esperar, de crear espacio para que Dios hable a tu corazón. No siempre serán palabras audibles, pero sí impresiones claras, paz en medio de decisiones, dirección en momentos de incertidumbre. La oración guiada por el Espíritu también cambia tus peticiones. Comienzas a orar más en línea con la voluntad de Dios que con tus propios deseos egoístas. No es que Dios no se preocupe por tus necesidades personales, sino que el Espíritu amplía tu visión para incluir las necesidades de otros, la expansión del reino, la gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu te enseña a orar con fe, esperando que Dios responda, pero también te enseña a orar con sumisión, confiando en que Dios sabe que es mejor, aunque su respuesta no sea la que esperabas. Te da la gracia de decir como Jesús en Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú. Esta madurez en la oración es evidencia clara de la obra del Espíritu en tu vida. Ahora bien, después de explorar estas 10 señales, es importante que comprendas algo fundamental. Estas señales no son una lista de requisitos que debes cumplir para ganar la presencia del Espíritu Santo. No son logros que alcanzas por tu propio esfuerzo. Son evidencias de una obra que Dios ya está haciendo en ti si verdaderamente has puesto tu fe en Cristo. Si has reconocido, aunque sea algunas de estas señales en tu vida, puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Quizás no veas todas estas manifestaciones con la misma intensidad. Tal vez algunas son más evidentes que otras en esta etapa de tu caminar con Dios. Eso es completamente normal y esperado. El crecimiento espiritual no es uniforme ni lineal. Hay áreas donde el Espíritu está trabajando intensamente en ti ahora mismo y otras donde su obra será más evidente en el futuro. Lo importante no es la perfección instantánea, sino la dirección constante. No se trata de haber llegado, sino de estar avanzando. No es ausencia de luchas, sino presencia de victoria progresiva. Pablo mismo reconoció esta realidad en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Si el apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, quien tuvo revelaciones extraordinarias, quien plantó iglesias por todo el mundo conocido, aún se veía a sí mismo como alguien en proceso de crecimiento, cuánto más nosotros debemos mantener esa humildad y ese anhelo de seguir avanzando. El Espíritu Santo no te exige perfección, pero sí te llama a progreso. No espera que seas todo lo que deberías ser en un día, pero sí espera que no seas mañana lo que eres hoy. Cada día es una nueva oportunidad para rendir más áreas de tu vida a su señorío, para permitirle trabajar más profundamente en tu carácter, para crecer en semejanza a Cristo.
Ahora bien, también es crucial que entiendas lo siguiente. Puedes tener al Espíritu Santo morando en ti y aún así no estar viviendo en la plenitud de su poder. Hay una diferencia entre tener al Espíritu y ser lleno del Espíritu. Todos los creyentes genuinos tienen al Espíritu Santo desde el momento de su conversión, pero no todos los creyentes están constantemente llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es un mandato continuo que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En el idioma original griego, este mandato está en un tiempo verbal que indica una acción continua, repetida. Es como decir, sigan siendo llenos del Espíritu una y otra vez. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que puedes tener al Espíritu Santo viviendo en ti, pero estar limitando su influencia en tu vida. Quizás hay áreas de tu corazón que no has rendido completamente a Él. Tal vez hay pecados que estás acariciando en secreto. Posiblemente hay temores que te impiden obedecerle plenamente. O quizás simplemente has estado descuidando tu comunión con Dios. Cuando esto sucede, las señales del Espíritu en tu vida se debilitan. No porque Él te haya abandonado, sino porque has entristecido o apagado su obra en ti. Pablo advierte sobre esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Piensa en el Espíritu Santo como el viento que impulsa las velas de un barco. El viento siempre está presente, pero si tú no despliegas las velas, o si las despliegas solo parcialmente, o si las orientas en la dirección equivocada, el barco no avanzará con toda la velocidad y el poder que podría. No es que el viento haya dejado de soplar, es que no le has dado permiso completo para impulsarte. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de estar siendo continuamente lleno del Espíritu? ¿Cómo puedes mantener esas velas completamente desplegadas y correctamente orientadas? Permíteme compartir contigo algunos principios fundamentales que son como llaves que abren las compuertas para el fluir del Espíritu en tu vida. Primero, el arrepentimiento continuo de todo pecado conocido. No puedes experimentar la plenitud del Espíritu mientras estás albergando pecado sin confesar en tu corazón. El pecado es como un dique que bloquea el fluir del río del Espíritu. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos da una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata de ser perfecto porque todos pecamos y fallamos. Se trata de tener un corazón sensible que rápidamente reconoce el pecado, lo confiesa genuinamente ante Dios, recibe su perdón con gratitud y se aparta de ese pecado con determinación. Este ciclo de arrepentimiento constante mantiene los canales de comunicación con el Espíritu abiertos y limpios. Segundo, la rendición diaria de tu voluntad a la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ser lleno del Espíritu significa decirle a Dios cada día, no mi voluntad, sino la tuya. Es rendir tus planes, tus sueños, tus relaciones, tu carrera, tu futuro, todo a su señorío. Esta rendición no es una decisión que tomas una sola vez y ya está. Es una elección que haces repetidamente, a veces múltiples veces en un solo día. Cada vez que enfrentas una decisión, cada vez que surge una tentación, cada vez que tus deseos chocan con lo que sabes que Dios quiere, tienes la oportunidad de rendirte nuevamente o de resistir. La plenitud del Espíritu fluye en las vidas que continuamente escogen la sumisión. Tercero, la comunión constante con Dios a través de la palabra y la oración. Ya hablamos sobre la oración, pero es tan crucial que merece ser enfatizado nuevamente. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablarte, guiarte, transformarte. Cuando descuidas la lectura de las Escrituras, estás cerrando uno de los canales principales a través de los cuales el Espíritu obra en tu vida. No se trata de leer la Biblia por obligación o cumplir con una cuota diaria de capítulos. Se trata de acercarte a la palabra con un corazón abierto y hambriento, preguntando,
Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Cómo quieres cambiarme a través de lo que voy a leer? Esta actitud receptiva permite que el Espíritu use la palabra para moldear tu mente y tu corazón. Cuarto, la obediencia inmediata a las convicciones del Espíritu. Cuando el Espíritu te impulsa a hacer algo, perdonar a alguien, pedir perdón, dar generosamente, hablar una palabra de ánimo o apartarte de una situación comprometedora, tu respuesta inmediata determina cuánto fluir del Espíritu experimentarás. La obediencia demorada es desobediencia disfrazada. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cada vez que escuchas la voz del Espíritu y obedeces, fortaleces esa sensibilidad espiritual. Cada vez que escuchas y desobedeces, endureces un poco más tu corazón y debilitas esa capacidad de discernimiento. Piensa en esto de esta manera. Si un amigo cercano te pide ayuda y tú constantemente lo ignoras o pospones tu respuesta, eventualmente esa amistad se deteriora. La comunicación disminuye, la confianza se erosiona. Así también sucede con el Espíritu Santo. Cuando Él te habla y tú consistentemente ignoras sus impulsos, su voz se vuelve menos clara, no porque Él haya cambiado, sino porque has entrenado tu corazón para no escuchar. Pero cuando cultivas un hábito de obediencia rápida, cuando tu respuesta habitual es «Sí, Señor», entonces experimentas más de su guía, más de su poder, más de su presencia manifiesta. La obediencia no es lo que te gana la presencia del Espíritu, pero sí es lo que te permite experimentar su plenitud. Quinto, la comunión con otros creyentes en el contexto de una iglesia local saludable. El Espíritu Santo no te llamó a vivir tu fe en aislamiento. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos exhortan: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La vida en comunidad con otros seguidores de Cristo es un medio de gracia que el Espíritu usa poderosamente. Es en la iglesia donde tus dones espirituales son desarrollados y ejercitados. Es en la comunidad de fe donde recibes ánimo cuando estás desanimado, corrección cuando estás equivocado, instrucción cuando estás confundido y celebración cuando Dios hace algo grande en tu vida. Muchos creyentes se preguntan por qué su vida espiritual está estancada, por qué no sienten la presencia del Espíritu como antes, por qué las señales del Espíritu parecen haberse debilitado. Y cuando examinas sus vidas, descubres que han abandonado la congregación, se han apartado de la comunión con otros hermanos, están tratando de vivir su fe de manera solitaria. Es como un carbón ardiente sacado del fuego. Mientras está junto a otros carbones, la llama es fuerte y el calor es intenso. Pero cuando se separa del resto, gradualmente se enfría y se apaga. No es que el fuego del Espíritu te abandone por no ir a la iglesia, pero sí te privas de uno de los medios principales que Dios ha establecido para avivar esa llama. Ahora bien, no cualquier iglesia cumplirá este propósito. Necesitas estar en una comunidad donde la palabra de Dios es enseñada fielmente, donde Cristo es exaltado, donde hay rendición de cuentas amorosa, donde los creyentes se cuidan genuinamente unos a otros. Una iglesia saludable es como un invernadero espiritual, donde el Espíritu puede hacer crecer las semillas que ha plantado en tu corazón. Sexto, el ejercicio constante de tus dones espirituales para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo te ha dado dones específicos no para tu disfrute personal, sino para servir a otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usas los dones que el Espíritu te ha dado, experimentas más de su poder y presencia. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cuando mantienes tus dones guardados por temor, inseguridad o pereza, esos dones se atrofian y tu sensibilidad al Espíritu disminuye. Dios te ha equipado específicamente para contribuir al cuerpo de Cristo de maneras únicas. Quizás tu don es la enseñanza,
y el Espíritu te impulsa a liderar un estudio bíblico. Tal vez es la misericordia, y Él te guía a visitar a los enfermos o consolar a los afligidos. Posiblemente es la generosidad, y Él pone en tu corazón dar sacrificialmente para apoyar la obra del reino. Puede ser la hospitalidad, y Él te llama a abrir tu hogar para que otros experimenten el amor de Cristo. No importa cuál sea tu don, cuando lo ejercitas con fidelidad y amor, el Espíritu fluye a través de ti de maneras poderosas. Ves vidas tocadas, corazones cambiados, necesidades suplidas, y en ese proceso, tú mismo creces espiritualmente. Recibes al dar, eres fortalecido al servir, eres bendecido al bendecir. Esta es la economía del reino de Dios. Pero aquí hay algo que debes entender con claridad. Todas estas prácticas, todos estos principios para ser lleno del Espíritu, no son fórmulas mágicas que manipulan a Dios. No son técnicas para controlar al Espíritu Santo. Él es Dios, no una fuerza que puedes domesticar o un poder que puedes canalizar a tu antojo. Más bien, estas prácticas son expresiones de tu deseo genuino de cooperar con lo que el Espíritu ya quiere hacer en ti. Son como quitar los obstáculos que impiden su fluir. Son como abrir las ventanas de tu alma para que el viento del Espíritu sople libremente. Son como preparar el terreno de tu corazón para que la semilla de la palabra pueda dar fruto abundante. El Espíritu Santo es soberano. Él sopla donde quiere, obra como quiere, se manifiesta cuando quiere. Tú no puedes forzarlo ni manipularlo, pero sí puedes posicionarte para experimentar más de su presencia. Puedes crear las condiciones en tu vida, donde su obra no esté obstaculizada por tu pecado, tu desobediencia, tu negligencia o tu orgullo. Y aquí está la hermosa verdad. Dios quiere llenarte de su Espíritu aún más de lo que tú quieres ser lleno. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no es tacaño con su Espíritu. No está reteniendo su poder de ti porque disfruta verte luchar. No está esperando que seas perfecto antes de llenarte. Él está más que dispuesto. Está ansioso por derramar más de su Espíritu en tu vida. El cuello de botella no está en el cielo, está en la tierra. No está en la voluntad de Dios, está en tu disposición a rendir todo a Él. Entonces, si sientes que las señales del Espíritu en tu vida están débiles o ausentes, no te desesperes. No saltes a la conclusión de que nunca has sido salvo o que Dios te ha abandonado. En lugar de eso, examina tu corazón honestamente delante de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo que te muestre si hay algo en ti que está apagando su obra. ¿Hay algún pecado que necesitas confesar y abandonar? ¿Hay algún área de tu vida que no has rendido completamente a su señorío? ¿Has estado descuidando tu comunión con Dios a través de la palabra y la oración? ¿Te has aislado de la comunidad de creyentes? ¿Has estado desobedeciendo las convicciones que Él ha puesto en tu corazón? El Salmo 139, versículos 23 y 24, contiene una oración poderosa que deberías hacer tu propia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la oración de un corazón que genuinamente desea la plenitud del Espíritu. Cuando oras así con sinceridad, el Espíritu Santo te mostrará lo que necesita ser corregido. No te abrumará mostrándote todos tus fallos de una vez. Él es gentil y paciente. Te guiará paso a paso, área por área, hacia una mayor conformidad con Cristo. Tu responsabilidad es responder con arrepentimiento y obediencia a lo que Él te muestre. Y aquí hay algo crucial que debes recordar mientras caminas en este proceso de ser continuamente lleno del Espíritu. No te compares con otros creyentes. La obra del Espíritu es personalizada, individualizada. Él no trata a todos de la misma manera
porque no todos tienen las mismas necesidades, el mismo trasfondo, los mismos desafíos o el mismo llamado. Quizás miras a otro creyente y parece tener dones más visibles, un ministerio más impactante o experiencias espirituales más dramáticas, y te sientes inferior. Cuestionas tu propia relación con Dios. Te preguntas por qué el Espíritu no se manifiesta en tu vida de la misma manera. Esta comparación es una trampa del enemigo diseñada para robarte el gozo y debilitar tu fe. Pablo abordó esto en 1 Corintios capítulo 12, cuando habló sobre los diferentes dones del Espíritu. Explicó que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien hace todas las cosas en todos. El Espíritu reparte sus dones a cada uno como Él quiere, según versículo 11 de ese mismo capítulo. No necesitas tener los mismos dones que tu pastor, o tu líder de grupo pequeño, o ese predicador famoso que admiras. Necesitas ser fiel a lo que el Espíritu te ha dado específicamente a ti. Tu responsabilidad no es ser alguien más, sino ser la mejor versión de quien Dios te diseñó para ser. Cuando aceptas esto y caminas en tu llamado único, experimentas una libertad y un gozo increíbles. Además, recuerda que las manifestaciones más poderosas del Espíritu no siempre son las más visibles. El mundo aplaude lo espectacular, lo llamativo, lo que se puede medir y publicitar, pero el reino de Dios opera con valores diferentes. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que crece hasta convertirse en un árbol grande. La madre que fielmente ora por sus hijos cada madrugada, aunque nadie más lo sepa, está siendo llena del Espíritu. El hombre que batalla con una adicción y día tras día clama a Dios por fuerza para resistir, está experimentando el poder del Espíritu. La persona que sirve calladamente en áreas donde nadie la ve ni reconoce, está siendo usada por el Espíritu. No subestimes la obra que Dios está haciendo en ti solo porque no es tan visible como la de otros. Ahora bien, también es importante que hablemos sobre algo que puede causar confusión: la diferencia entre las señales del Espíritu y las emociones humanas. No toda experiencia emocional intensa es obra del Espíritu Santo, y no toda obra del Espíritu Santo viene acompañada de emociones intensas. Esta distinción es vital para una vida espiritual saludable y equilibrada. El Espíritu Santo puede y muchas veces usa las emociones. Puede darte un gozo profundo que se expresa en lágrimas de gratitud. Puede permitir que sientas convicción de pecado que te lleve a llorar de arrepentimiento. Puede darte una paz tan profunda que te haga sonreír en medio de circunstancias difíciles. Las emociones son parte de cómo Dios nos creó, y Él no las desprecia. Pero las emociones también pueden ser manipuladas, pueden ser el resultado de factores psicológicos o físicos, pueden ser influenciadas por la personalidad, el temperamento, o incluso por cuánto dormiste la noche anterior. No puedes construir tu certeza de la presencia del Espíritu únicamente sobre bases emocionales, porque las emociones fluctúan con las circunstancias. Las verdaderas señales del Espíritu que hemos discutido en este mensaje, la convicción de pecado que conduce al arrepentimiento, el hambre por la palabra, la capacidad de amar a los enemigos, la paz inexplicable, el deseo de santidad, la sensibilidad a la voz de Dios, el fruto del Espíritu, la convicción doctrinal, el servicio humilde y la comunión en oración. Estas son evidencias más sólidas y confiables porque no dependen de cómo te sientes en un momento dado. Puedes estar pasando por una temporada de sequedad emocional donde no sientes nada extraordinario en tu vida espiritual, y aún así, el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Tu fidelidad en seguir a Cristo, cuando no sientes su presencia de manera tangible, es en sí misma evidencia de la obra del Espíritu. Es fácil adorar cuando sientes gozo. Requiere el poder del Espíritu adorar cuando todo lo que sientes es vacío. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, nos da una perspectiva equilibrada. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Nota que estos mandatos no dependen de las circunstancias ni de cómo te sientes. Son elecciones que haces por fe, capacitado por el Espíritu. Por otro lado, también debes tener cuidado de no caer en el extremo opuesto. Un racionalismo frío que desconfía de toda expresión emocional en la vida espiritual. Dios te creó como un ser integral, mente, emociones y voluntad. Él quiere toda tu persona, no solo tu intelecto. No hay nada de malo en llorar durante la adoración, o sentir gozo profundo al leer su palabra, o experimentar paz tangible cuando oras. El punto es que no debes depender exclusivamente de las emociones como evidencia del Espíritu, pero tampoco debes sospechar de las emociones como si fueran enemigas de la verdadera espiritualidad. El equilibrio está en reconocer que el Espíritu obra tanto en tus emociones como más allá de ellas, tanto en lo que sientes como en lo que no sientes, pero sabes que es verdad por fe. Hay otro aspecto crucial que debemos abordar: la relación entre las señales del Espíritu Santo y la santificación progresiva. La santificación es ese proceso continuo por el cual el Espíritu te va transformando cada vez más a la imagen de Cristo. No es instantáneo ni automático. Es un trabajo que dura toda la vida y que requiere tu cooperación activa. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, describe este proceso hermosamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Observa la progresión, de gloria en gloria. No es un salto instantáneo, sino un avance gradual. Las 10 señales que hemos explorado no aparecen todas completamente desarrolladas desde el primer día de tu conversión. Son como marcas en un camino que confirman que estás avanzando en la dirección correcta. Algunas serán más evidentes al principio de tu caminar cristiano. Otras se desarrollarán con el tiempo y la madurez espiritual. Por ejemplo, la convicción de pecado es algo que experimentas desde el momento de tu conversión. Sin esa convicción inicial del Espíritu, nunca habrías reconocido tu necesidad de un Salvador. Pero la profundidad de esa convicción, la sensibilidad a pecados más sutiles, la rapidez con que respondes al arrepentimiento, todo eso se refina con el tiempo mientras creces en tu relación con Dios. O considera el fruto del Espíritu. Un nuevo creyente puede mostrar destellos de amor, gozo, paz, paciencia. Pero la manifestación madura y consistente de todo ese fruto es el resultado de años de caminar con Dios, de permitir que el Espíritu haga su obra transformadora en medio de las pruebas, los fracasos, las victorias y las lecciones aprendidas en el camino. Esta comprensión debería darte tanto humildad como esperanza. Humildad, porque reconoces que aún tienes mucho camino por recorrer, muchas áreas donde el Espíritu todavía necesita trabajar en ti. Esperanza, porque sabes que Él que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como promete Filipenses capítulo 1, versículo 6. No te desanimes si algunas de estas señales son débiles en tu vida ahora mismo. No significa que el Espíritu no esté en ti. Significa que hay espacio para crecer, áreas donde necesitas rendir más control a Él, aspectos de tu carácter donde su obra apenas está comenzando. Cada etapa de tu caminar cristiano tiene sus propios desafíos y oportunidades para que el Espíritu se manifieste. Ahora bien, hay algo que debo aclarar antes de concluir este mensaje. Estas 10 señales no son una lista exhaustiva de todas las maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente. Son señales fundamentales, evidencias confiables, pero el Espíritu es creativo y soberano en cómo obra en cada persona. Puede haber otras manifestaciones del Espíritu en tu vida que son igualmente válidas. Quizás Él te ha dado una valentía sobrenatural para compartir el Evangelio. Tal vez has experimentado su dirección clara en decisiones importantes. Posiblemente has visto respuestas milagrosas a oraciones específicas. Puede ser que Él te haya dado discernimiento espiritual para detectar engaño o falsedad. Todas estas son obras genuinas del Espíritu. La lista que compartimos hoy se centra en señales que son comunes a todos los creyentes genuinos, independientemente de su trasfondo, denominación o contexto cultural.
Son señales universales que trascienden las diferencias superficiales y apuntan a una realidad profunda: el Espíritu de Dios morando en un corazón humano. También es importante entender que reconocer estas señales en tu vida no es para alimentar el orgullo espiritual. No es para que puedas sentirte superior a otros o pensar que has llegado a algún nivel espiritual especial. El propósito de reconocer la obra del Espíritu en ti es doble: confirmación y motivación. Confirmación de que realmente perteneces a Cristo, de que tu fe no es vana, de que la obra que Dios comenzó en ti es real y continúa. Esta confirmación es especialmente importante en momentos de duda, cuando el enemigo susurra mentiras sobre tu salvación, cuando las circunstancias difíciles te hacen cuestionar si Dios realmente está contigo, y motivación para seguir adelante, para no conformarte con donde estás, para desear más de Dios, para cooperar más plenamente con la obra del Espíritu en tu vida. Cuando reconoces lo que Él ya ha hecho en ti, te llena de gratitud y de anhelo por experimentar más de su poder transformador. Primera de Juan fue escrita en gran parte para dar a los creyentes esta clase de seguridad. Juan declara en el capítulo 5, versículo 13: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Nota que es posible creer y aún así necesitar confirmación de que tienes vida eterna. Las señales del Espíritu Santo en tu vida son parte de esa confirmación. No son la base de tu salvación. Esa base es únicamente la obra terminada de Cristo en la cruz y tu fe en Él, pero son la evidencia de que esa salvación es real, de que no es solo una idea teológica, sino una realidad transformadora en tu vida. Entonces, ¿qué haces con todo esto que hemos discutido? ¿Cómo aplicas esta enseñanza a tu vida diaria de una manera práctica? Permíteme ofrecerte algunos pasos concretos que puedes tomar inmediatamente después de terminar de escuchar este mensaje. Primero, toma tiempo para reflexionar honestamente sobre cada una de las 10 señales. No lo hagas de manera superficial o apresurada. Aparta un tiempo específico, quizás una tarde tranquila o una mañana del fin de semana, cuando puedas estar a solas con Dios sin interrupciones. Trae papel y lápiz o tu diario si llevas uno. Repasa cada señal una por una. Pregúntate sinceramente: ¿veo esta señal en mi vida? ¿De qué manera específica se ha manifestado? ¿Hay áreas donde esta señal es débil o está ausente? No seas demasiado duro contigo mismo ni demasiado indulgente. El objetivo no es condenarte ni justificarte, sino tener una evaluación honesta de dónde estás espiritualmente. Segundo, identifica las áreas específicas donde las señales del Espíritu son débiles en tu vida y pregunta al Espíritu Santo que te muestre por qué. ¿Es por pecado sin confesar? ¿Es por falta de disciplina espiritual? ¿Es porque estás en una temporada de crecimiento en esa área particular? ¿Es porque has estado descuidando tu relación con Dios? Espero que este mensaje haya traído claridad a tu corazón y confirmación de que el Espíritu Santo verdaderamente habita en ti. Recuerda que estas señales no son para condenarte, sino para guiarte hacia una relación más profunda con Dios y una vida más plena en su Espíritu. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte contenido que fortalecerá tu caminar espiritual. También puedes adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Déjame un comentario compartiendo cuál de estas 10 señales te impactó más. Me encantaría leerte. Dale like a este video y sigue viendo los próximos contenidos que aparecerán en tu pantalla. Que el Señor te bendiga abundantemente.